notamos, ahora vamos a estar entrando en esta porción de la palabra, repito, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 12. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Tenemos que recordar, hermanos y hermanas, que aquí estamos ante una carta escrita por un hombre, como ya lo estudiamos en el primer estudio que hicimos, y pudimos darnos cuenta quién es Pedro. Después vimos en el segundo estudio a quién estaba dirigida la carta, y vimos que la carta del apóstol Pedro estaba dirigida a un grupo de hermanos que estaban viviendo un momento muy difícil. Hombres y mujeres que estaban viviendo en las afueras muy largo, quizás algunos de ellos de sus casas, perseguidos, algunos habían sido despojados de sus bienes, otros habían perdido la vida. Los estaba probando a ver si estaban poniendo atención. Y amados hermanos, cuando uno lee la carta completa, uno se da cuenta que la intención de Pedro es transmitirle a estos hermanos una especie de inyección de vitamina espiritual, para que estos hermanos puedan realmente sostenerse en el tiempo difícil que estaban viviendo. Pero cuando nosotros estudiamos la carta de Pedro y vemos nuestra realidad en el siglo XXI, nos damos cuenta que las diferentes situaciones que los cristianos viven hoy o vivimos hoy son algunas de ellas muy similares a las cosas que vivían los cristianos en la primera iglesia. Tal vez no tanto nosotros, pero sí en otras latitudes. En este momento hay personas que se tienen que reunir escondidos. Hay otros que no tienen dónde reunirse o que están aquí reunidos y ahí a los 200 metros les cae una bomba, por ejemplo. Habrán otros hermanos que definitivamente no se pueden reunir juntos y tienen cada quien que vivir su vida cristiana ahí tratando de sobrevivir. En la realidad nosotros tenemos muchas ventajas, pero eso no significa que todos en todo el mundo están teniendo las mismas ventajas. Los cristianos a los que Pedro les escribe estaban viviendo una vida bastante complicada. Y la vitamina, la inyección de vitamina, como cuando uno lleva a un niño al pediatra y le dice, este niño lo que necesita es una vitamina A, B o C, la que el médico recomiende, para que pueda seguir creciendo y avanzar en su vida. Y eso es lo que Pedro hace aquí.
darles a estos hermanos una carta de vitamina, de exhortación, de ánimo. Y yo pienso que si nosotros leemos la carta con esa idea en nuestra cabeza, nos va a dar ánimo a nosotros también. Porque yo sospecho que aquí en medio nuestro hay quienes necesitan ser confortados, hay quienes necesitan ser animados, hay quienes necesitan recibir esa inyección de vitamina para seguir adelante. Yo soy el primero que lo necesito. Pedro escribe, este pueblo cristiano oye, y yo creo que nosotros hoy debemos abrir nuestros oídos y oír lo que Dios quiere decir a través del apóstol Pedro a su iglesia hoy. Y el apóstol comienza con una exhortación, que esto lo vimos ahora el viernes, no puedo devolverme con todos los detalles a lo que vimos el viernes. Yo les animo siempre a los hermanos a que escuchen las enseñanzas. Por ejemplo, la del viernes que ya pasó fue una enseñanza corta de 40 minutos. El apóstol Pedro comienza con una exhortación en el versículo 3 y le dice a los hermanos: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es una exclamación que el apóstol hace donde está reconociendo la grandeza de Dios. Bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y el viernes los que estuvieron, hermanos, se dieron cuenta que estuvimos hablando de esa esperanza. Y lo único que voy a decir al respecto es que nosotros estamos aquí en esta mañana porque tenemos una esperanza. Difícilmente usted haya venido aquí por ir a ver qué pesca, por a ver qué hace, por pasar la mañana o por pasar el rato. Yo estoy aquí porque yo tengo mi esperanza puesta en Cristo Jesús. Y esperamos que los que estamos aquí estemos pensando únicamente en esa esperanza puesta en Cristo Jesús. Porque es por la resurrección de Jesucristo que tenemos esta esperanza. No voy a entrar en explicaciones de renacer porque yo creo que para algunos eso ya es muy conocido, quizás para otros no tanto. Y yo les animo a escuchar las enseñanzas anteriores. Lo cierto del caso es que ese nuevo nacimiento, ese renacer del que está hablando el apóstol en el versículo 3, que es para darnos una esperanza viva y que es a través del sacrificio de Jesucristo, tiene un objetivo. Y es por eso que en el versículo 4 dice que es para una herencia incorruptible. Y yo quiero que en esta mañana usted subraye por ahí la palabra herencia. Para una herencia, ¿cómo es que dice? Para una herencia incorruptible. El objetivo de Dios de renacernos, de darnos vida nueva, ¿sabían ustedes, hermanos, que todos los que estamos aquí, que hemos verdaderamente creído en Jesucristo, fuimos renacidos? O dicho de otra manera, nacidos de nuevo. El cristiano que aún no entiende el nuevo nacimiento necesita sentarse con cualquiera de los hermanos más viejitos de la congregación que le puedan explicar qué es nacer de nuevo. Y el apóstol está diciendo, nos hizo renacer para una esperanza viva, por medio de la resurrección de Jesucristo, para una herencia incorruptible. Pero yo quiero hablarle en esta mañana de esa herencia que nosotros tenemos. Pero antes de hablarles de la herencia que tenemos en Cristo, les traigo una historia de una mujer
que quizás algunos, especialmente los más adultos, escucharon hablar de Elvis Presley. ¿Recuerdan a Elvis Presley? Aquel rock and rollero famoso. Elvis Presley tuvo, yo no sé cuántos hijos tuvo, pero tuvo una, o tiene una, ya Elvis Presley murió, tuvo una que se llama Lisa Marie Presley. Lisa Marie Presley. Esta mujer heredó una herencia de parte de su papá, Elvis Presley, de 100 millones de dólares, 80 millones de euros. Eso es mucha plata, ¿verdad? Para que tengan una idea, con ese dinero que Lisa Presley recibió, se le puede hacer casa a 90,000 personas. El distrito aquí de Limón tiene 98,000 a 100,000 personas. Casi que con la herencia que recibió Lisa, podía hacérsele casa a todos los limonenses del distrito de Limón. 100,000 casas, 100,000 casas de unos 6 millones de colones, una casita de esas de bono, creo que anda como en 6, 7 millones. Bueno, aquí están los especialistas en eso. He escuchado que eso es lo que anda, 6, 7 millones. Se pueden haber construido alrededor de 200 escuelas, como por ejemplo la que tenemos aquí en Río Banano. Con la fortuna que recibió esa mujer se pudo haber resuelto el problema de las escuelas en Costa Rica. Usted dice, ¿qué tiene que ver eso con la herencia de la que está hablando en el versículo 4? Ya vamos a entender por qué es importante hablar de esto, o poner este ejemplo. A sus 50 años, esta mujer, Lisa Presley, le dijo a un periódico que estaba en la bancarrota con 50 años. Yo no sé cuántos años tenía cuando el papá le dejó esa herencia, pero cuando cumple 50, ella ya no tiene dinero. Dice que tenía 11,000 euros, que vienen siendo como 7 millones de colones, $500,000 en deudas y un serio problema de adicción a las drogas. Evadió impuestos desde el año 2012 hasta el año 2015. No pudo hacerle frente a una hipoteca de una casa que compró. Y su representante o ex representante como artista que es, dice que Lisa Marie estuvo durante muchos años malgastando su dinero. Otro periódico publicó que la hija de Elvis Presley no solamente tiene un problema económico, sino que también tiene un terrible problema de abuso pero terriblemente dice que es el abuso de cocaína. Y mezcla el alcohol con pastillas. Se casó, pero obviamente, como pasan estas cosas, ¿verdad? Llegó el divorcio y en los últimos 3 años de su matrimonio estuvo en rehabilitación varias veces, pero fue un desastre. Dice este periódico que ella dijo que no podía parar de consumir. Explicó que era adicta a los analgésicos y que bebía alcohol, pero prefería los estupefacientes que el alcohol. Y terminó diciendo que durante su último año de matrimonio abusó terriblemente de la cocaína. Yo supongo que algunos de ustedes están sorprendidos de escuchar todo esto. A mí me sorprende. Pero también me hace entender, amados hermanos y hermanas,
que la herencia que nosotros económicamente le pudiéramos dejar a nuestros hijos puede ser tan grande, pero tan grande que no podemos imaginarnos, y sin embargo esa herencia se les va a acabar algún día. Y por eso quise traer el ejemplo de esta mujer. Se dedicó durante toda su vida a malgastar su herencia. Y muchos de nosotros, aún siendo cristianos, estamos pensando en la herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos. Yo quiero decirle en esta mañana con todo respeto, ya deje de pensar en la herencia que usted le va a dejar a sus hijos. En la material. Por el amor de Cristo, ya deje de pensar en eso. Y volquemos nuestra mirada a la verdadera herencia que sí debemos dejarles a ellos. Número 1, los valores espirituales y morales. Y número 2, el estudio pues el académico, escuela, colegio, universidad, etcétera. Eso sí debemos esforzarnos en dejarles a ellos. Pero sobre todo la mayor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es la herencia espiritual. Que ellos verdaderamente vengan a la iglesia, que entiendan, hablarles, predicarles, hablarles de la palabra, enseñarlos. Esa herencia nunca la van a poder desbaratar. Podremos, porque me incluyo, yo anduve mucho tiempo desorientado, desordenado, pero esa herencia nunca me la pude sacar de la cabeza, porque lo que mi madre y mi padre, que no fue mucho tiempo, pero sí íbamos a la iglesia pequeños, así como estos niños pequeñitos, y ahí uno escuchaba, y ahí escuchaba. Y ya Dios comienza con eso a trabajar en el corazón del niño, o de la niña, o del joven. Y a los 33 años de edad, Dios vino y trató conmigo, pero ya había una semillita sembrada. Esa herencia fue la mejor herencia que mis padres me pudieron heredar. ¿Por qué preocuparnos tanto por dejarle a ellos cosas materiales? No teniendo en cuenta que en cualquier momento, si no les dejamos las espirituales, van a derrochar eso y van a hacer, como dice por ahí el dicho, lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Volvamos a la herencia, volvamos a la Biblia para poder entender cuál es la herencia y por qué debemos preocuparnos, ahora sí, y no tanto preocuparnos, sino ocuparnos en la herencia que tenemos nosotros y en la herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos, y nuestros hijos a nuestros nietos. Y ahí va la cadena. Dice la palabra de Dios en el versículo 4 que esta herencia, y ahora sí estamos hablando de la herencia espiritual, que por cierto la herencia lo encontramos con un paralelo en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel y la tierra de Canaán. La tierra de Canaán era la herencia prometida al pueblo de Israel para que llegaran a ella. Todos conocemos la historia y los que no la conocen pues van a tener que ir a la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Solamente vamos a leer un versículo para poder tener idea de lo que estamos hablando, por aquello que usted no conozca lo que tiene que ver con la herencia prometida al pueblo de Israel. Levítico capítulo 20, por favor. Levítico capítulo 20, versículo 24. Dice la palabra del Señor así: pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. ¿De qué estaba hablando Dios aquí? De la tierra de Canaán, que se le iba a dar
al pueblo de Israel. Resulta, hermanos, que Primera de Pedro nos dice que nosotros fuimos renacidos para una herencia. Y así como el pueblo de Israel tuvo una herencia o se le prometió una herencia, así Dios nos lleva una herencia a nosotros o nos promete una herencia, que en este caso tiene que ver con la salvación de nuestras vidas, con la salvación de nuestras almas. Es la herencia a la que Dios nos está llevando o nos quiere llevar, o al que no ha sido salvado lo quiere llevar. Esta herencia ya en el nuevo pacto en Cristo Jesús aplica a todos aquellos que confían en Cristo, y por supuesto esta herencia es el fundamento de nuestra fe cristiana. Esa herencia es el fundamento, es nuestra mayor meta. La herencia que Dios nos promete es lo que nos tiene aquí. Es la esperanza que tenemos de que un día vamos a estar eternamente con Cristo Jesús reinando. En cielos nuevos y en tierra nueva, como lo promete su palabra. Donde ya no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor. Donde ya no tenemos que preocuparnos de coronavirus, ni de dengue, ni chikungunya, ni nada de esas cosas. Donde ya la rodillita no va a doler más. Donde el ojito que ya no veía ya va a volver a ver, etcétera, etcétera. Esa es la herencia. Para los malos, para los injustos, su paga será la condenación eterna. Para nosotros es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cómo sabemos que la herencia es la vida eterna con Cristo? Vamos a ver algunos pasajes que nos van a ayudar a entender más la herencia. Primera de Pedro, ahí mismo donde estamos, Primera de Pedro, capítulo 1, donde estamos, verso 13, unos versiculitos más adelante. Primera de Pedro 1:13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esa es la herencia, cuando Cristo venga. Esperen, dice, en la gracia. Viene una gracia para ustedes. Es un regalo que viene cuando Cristo, una consumación del regalo. ¿Cuándo? Cuando Cristo sea manifestado. A veces decimos, pero no es que ya tenemos esto. Hemos tratado de enseñar aquel principio del ya y el todavía no. ¿Ya tenemos una salvación? Sí, pero todavía falta la consumación de esa salvación, que es cuando Cristo venga, como lo dice aquí el versículo 13. El versículo 21, ahí mismo, en donde estamos en 1 Pedro, dice así: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Nuestra esperanza está puesta en Dios. Nosotros tenemos la firme esperanza, espero que todos la tengamos, de que tendremos una herencia ya definitiva en Cristo Jesús. Esa es la esperanza que tenemos. Primera de Pedro también, pero ahora vamos al 3:15. 3:15. Dice así: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros,
¿Tenemos los cristianos o no tenemos esperanza? ¿A dónde apuntas? ¿Qué miras en el futuro? ¿Qué estás viendo en el futuro? ¿A qué plazo estás mirando? Cuando en las empresas se planean objetivos, lo primero que le dicen a uno es ¿a qué plazo? ¿Corto, mediano o largo plazo? ¿Cómo están sus objetivos? Especialmente los de largo plazo. ¿Dónde están puestos? Vamos a ver más versículos que nos ayudan a entender esto. Mateo capítulo 5, versículo 5. Estamos hablando de la esperanza que tenemos puesta en esa herencia que tenemos, y la esperanza ya es nuestra, pero aún falta. La herencia ya es nuestra, pero aún falta. No nos tenemos que confundir con eso. Simple y sencillamente tenemos que entender que lo que Dios nos prometió se va a cumplir. Que ya es nuestro, pero aún falta. 5:5 de Mateo dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esa es la esperanza que tenemos, recibir la tierra por heredad. Todos entendemos aquí, a veces es un poco complicado saber hasta dónde tenemos entendimiento de estas cosas, que nosotros viviremos en cielos nuevos y en tierra nueva. Esto que tenemos va a ser totalmente cambiado. Tenemos que estudiar ese tema, yo sé que lo tenemos pendiente, pero cada vez que hablamos de estas cosas, lo recalcamos. Algunos hermanos tienen la creencia de que vamos a vivir allá en el cielo y que ahí vamos a andar con batas blancas, así como flotando, nada más como espíritus volando en el cielo. Y como me dijo mi hijo un día: papi, pero eso es aburrido. No, nosotros vamos a vivir en cielo. Pedro lo dice, lo vamos a estudiar. Cielos nuevos y tierra nueva. Aquí donde va a ser esto cambiado, va a ser transformado, va a haber una transformación, eso lo vamos a explicar después. Lo cierto del caso es que vamos a estar aquí y vamos a vivir una vida pues diferente, pero parecida a la vez. Bienaventurados los mansos somos nosotros, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los injustos lo que van a recibir por heredad es la condenación eterna en el lago de fuego, juntamente con Satanás y sus demonios. Pero los justos heredarán la tierra. ¿Están conmigo, iglesia? ¿Qué más nos dice la palabra? Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 17. Romanos 8, 17. Dice la palabra del Señor: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Solo ese pasaje es una predicación y ya lo hemos enseñado. Pero lo que quiero que remarquemos ahí es que la palabra nos llama, a ver, iglesia, ¿cómo nos llama? Herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. La herencia ya es nuestra. Yo no sé cómo explicarlo a veces. De pronto se me ocurre un ejemplo.
un muchacho o una persona que tiene una herencia que sabe que es de él, pero que no la va a poder disfrutar hasta que se muera el papá o la mamá o los dos. Incluso hay herencias que se dan, la persona las disfruta, pero no en su totalidad, sino que es por tractos, como tipo pensión. He escuchado eso también. Pero aunque la herencia nuestra está en los cielos y va a ser manifestada cuando Cristo venga, y ahí se va a dar la consumación de esa herencia de Dios para cada uno de ustedes, ya la Biblia nos llama herederos. Ya la Biblia nos dice que no solo somos herederos de Dios, sino que somos coherederos con Cristo. Amén. Nuestra herencia está asegurada. Yo lo que quiero, miren hermanos, quizás quisiera ser un poco más, a veces hasta quisiera saberlo explicar mejor. Pero hay una herencia para nosotros los cristianos que los impíos no tienen. Al impío lo único que le espera es juicio. Cuando Cristo venga, nosotros recibiremos lo que Dios nos ha prometido, pero el impío, el injusto, también recibirá lo que él merece. Para nosotros será un día de alegría, de gozo, de felicidad. Para el impío será su peor día. Los hermanos de Capadocia, del Ponto, a los que Pedro les escribe, escucharon esto. ¿Cómo se podían sentir, hermanos? ¿Cómo se podían sentir ellos de que Pedro les recuerde que ellos tienen una herencia? Y de feria, enseguida se las va a describir, pero todavía no vamos a entrar en eso. Vamos al último pasaje que tengo para ustedes, capítulo 3 de Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Dice la palabra del Señor: y si vosotros sois de Cristo, ¿cuántos somos de Cristo? Amén. ¿Cuántos somos de Cristo? Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Cómo nos dice que somos? Herederos. Qué hermoso saber que nosotros, la Biblia nos llama herederos. Le ruego por favor que vuelva al versículo que estamos estudiando en 1 de Pedro 1:4. ¿Cuál es la herencia, hermanos? Antes de ir a describirla, quiero que remarquemos dos cosas, en dos versículos. La herencia es la vida eterna con Cristo Jesús. Eterna, total, absoluta, completa, con la seguridad de que será con Cristo y no más con nadie más que con Cristo, ya reinando y ya reinando nosotros con Él. Eso tiene que estar muy claro. No estamos hablando de una herencia, así sean miles, la cantidad más grande, así sea todo el oro y toda la plata del mundo, no se compara con la herencia, porque la herencia que podemos recoger del mundo es una herencia que perece. Y si no perece la herencia, perece el heredero. Porque una persona puede tener una herencia muy asegurada, la más grande, la mejor. Y si se muere, ahí llegó, no disfrutó la herencia, ahí quedó la herencia. Pero nosotros, aunque muramos, vamos a recibir esa herencia. Amén. Veo muchas cabezas diciendo
Parece que Dios nos está hablando. La herencia de la vida eterna con Cristo Jesús. Vamos a primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Primera Tesalonicenses 4, 17. Y yo les felicito, hermanos, porque cuando uno enseña y los hermanos atienden y escuchan como están ustedes ahorita, es la diferencia con las enseñanzas virtuales. Con las enseñanzas virtuales uno no los puede ver, pero aquí sí los tengo cara a cara y los estoy viendo, y ustedes me están viendo a mí también. 4:17 dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Aquí está hablando de la segunda venida de Cristo. Y escuchen lo que dice enseguida, jóvenes, escuchen lo que dice enseguida. Y así estaremos siempre con el Señor. Ahí está nuestra herencia, ahí está nuestra esperanza, estar siempre con el Señor. Hermanos, ¿qué importan las luces? ¿Qué importan las propiedades? ¿Qué importan los carros más caros del mundo? ¿Qué importa lo que usted tenga, lo más que usted tenga, la mayor cantidad de dinero? Hombres que hay en este mundo que pueden comprar lo que quieran y tener lo que les da la gana. Pero nosotros tenemos una herencia mayor, que es que vamos a estar siempre con el Señor. Por eso la palabra de Dios nos dice que estamos completos en Cristo Jesús. Vosotros estáis completos en Él, dice. Usted podría tenerlo todo. Es la idea de Colosenses, que recién terminamos. Podría tenerlo todo, pero si no tiene a Cristo, no tiene nada. Y usted podría no tener nada, pero si tiene a Cristo, lo tiene todo. Y usted será uno de los que estará para siempre con el Señor. Ahí mismo en Tesalonicenses 5, pero en los versos 9 y 10. Primera Tesalonicenses 5, 9 y 10. Y también quiero felicitar a los niños porque es impresionante cómo los niños se comportan de bien. Démosle un aplauso a los niños, se lo merecen. Impresionante, hermanos. Primera Tesalonicenses 5, 9 y 10 dice así: porque no nos ha puesto Dios para ira. Estamos claros con eso, ¿verdad? Para ira están los que no han recibido a Cristo. Si en esta mañana algunos de los que están aquí no han recibido a Cristo en su corazón, Dios les ha estado hablando, Dios les ha estado ministrando, Dios les ha estado dando palabra, pero está ahí con ese corazón duro y no lo puedo abrir porque si lo abro entonces tengo que dejar esto y dejar esto y dejar esto. Yo le digo, abra su corazón a Cristo Jesús en esta mañana. Ábralo sinceramente a Él. Permita que Cristo entre en su corazón. Resistirse solamente le va a traer dolor y problemas. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué diferente, ¿verdad, hermano? Lo que Dios ofrece. Por un lado, nos dice, no nos ha puesto para ira, sino para salvación. Y nos da la forma de esa salvación, de obtener esa salvación, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos. Escuchen, hermanos, y subrayenlo en su Biblia, por favor. Para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él.
Esa es nuestra esperanza, vivir con Él eternamente. De pronto, hermano, podemos decir, hombre, esta Biblia sí que dice cosas bonitas, pero cada día que estudio más la Biblia me doy cuenta que es definitivamente la Biblia es palabra de Dios. Cuando veo el Antiguo Testamento y veo cómo se conecta con el Nuevo Testamento de una forma tan increíble, uno dice, no puede ser. No puede ser que haya tanta perfección entre un pasaje y otro, y otro, y otro, y todo calza como un reloj suizo, con una perfección increíble. Que si la Biblia no hubiera sido palabra de Dios, hubiera sido cosa de hombres, un loco por allá, otro loco por allá, y luego armaron un libro, hermanos, estaríamos encontrándole miles de errores. Pero cuando usted estudia la Biblia concienzudamente y comienza a analizarla de verdad, sin fanatismos, sin meter lo que uno cree o piensa, uno comienza a ver la perfección en ella. Y como lo que Pedro escribe, lo que Jesús dijo allá en Mateo 5:5, bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. Luego viene Pablo y dice lo mismo. Digo, esto es de Dios, hermanos. No podían ponerse de acuerdo tantas personas. Y por eso creo en la palabra de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esta herencia, que creo que ya entendemos cuál es la herencia. Amén. O al menos ya dijimos, esa es mi herencia. Así como el mexicano que saca pecho y dice, esa es mi herencia, esa es nuestra herencia. La esperanza gloriosa que tenemos de reinar un día con Cristo por siempre, por siempre, por siempre, eternamente. No hay caducidad. Dice el versículo 4 que esa herencia tiene 4 características, pero que no las vamos a ver hoy. No las vamos a ver hoy porque ya el tiempo se nos ha ido. Pero la otra semana vamos a seguir hablando de esa herencia. Pero yo quiero que usted se prometa a sí mismo que el otro domingo usted no solo va a venir usted se va a traer a alguien, a alguna persona. Ahí veremos cómo nos acomodamos, hermanos. Alguna persona que no tenga esperanza, o que quizás tiene esperanza, pero que tiene la esperanza puesta en sus bienes materiales. Quizás tiene su esperanza puesta en, como decía una ex jefa mía, en cuanta babosada hay, pero que no tiene la esperanza puesta en Cristo Jesús. Tráigasela el próximo domingo. Vamos a seguir hablando de la herencia. Esa que de verdad vale la pena. Esa que usted tiene, pero que usted debe también abrir la puerta para que otros también lleguen a tener esa herencia. No sea egoísta. No sea egoísta. Debemos hacer el esfuerzo por traer a alguien que ande sin Dios y sin esperanza. Amén. Amén. Démosle gloria a Dios porque Él nos da la maravillosa bendición de tener esta herencia. Y entendiendo esto, hermanos, comenzamos a ver la vida con otra perspectiva. Deberíamos comenzar a ver la vida de otra manera. Por eso Colosenses nos enseñó, ponga la mirada en las cosas de arriba.
¿Dónde está la herencia? Dice que está reservada en los cielos. ¿Qué dijo Colosenses? Ponga la mira ¿dónde? En las cosas de arriba. Colosenses lo escribió Pablo y esto que estamos estudiando lo escribió Pedro. Ni siquiera son los mismos apóstoles. Pongámonos de pie, mis hermanos. Les ruego por favor que nos pongamos de pie. Vamos a orar.